La neurociencia cognitiva comienza a desentrañar los ingredientes neuronales del pensamiento humano, de cómo en el cerebro se elaboran las ideas, esos abstractos que hilados coherentemente contribuyen al razonamiento hasta alcanzar conocimiento. Y también se comienzan a conocer las razones neuronales que distinguen el pensamiento crítico y analítico de aquel otro más primitivo que es el pensamiento mágico. El pensamiento crítico o analítico es el que reflexiona acerca de hechos observados utilizando el método científico, método que, aplicado con rigor y escrutinio, permite elaborar una hipótesis y, basado en ella, realizar experimentos conducentes a comprobarla o rechazarla, y ello haciéndolo con ideas de fisiología o bien en laboratorio ciencia. Es un pensamiento que conduce en línea recta, directa y bajo un foco de escrutinio consciente y un proceso de razonamiento riguroso matemático-lógico. Alusión de los problemas que implica en lo social desterrar su antónico, el pensamiento mágico. Lo cierto es que en estos tiempos de cambio se avisora en el horizonte un cambio de cultura que contempla una nueva educación con el que poder construir un sólido pensamiento nuevo, crítico y creativo, alejando las brumas de ese otro pensamiento más primitivo que ha existido desde el origen mismo de la humanidad, pensamiento que aún persiste en el mundo y no permite todavía el florecimiento del pensamiento verdaderamente creativo. El pensamiento mágico, al que no relaciona causa-efecto con rigor y crítica, al hacedor y mantenedor de lo sobrenatural, es un instrumento ya inútil para avanzar en este nuevo mundo, pues lleva consigo la semilla de lo estéril al aceptar que el mundo está ya construido y terminado, y que el hombre solo se queda a redescubrirlo. Es por tanto un instrumento falso para seguir avanzando en el verdadero conocimiento. El pensamiento crítico, por el contrario, el que utiliza el método científico, es el que lleva implícito que todo lo que hace de novo y con el que se construye y se pone en orden de las cosas, conceptos y acontecimientos y se clasifica y se crea verdaderamente conocimiento. Ese salto cualitativo es el que aporta la ciencia. Pero no es este el único camino que crea conocimiento. Hay otro que es de alguna manera completamente a lo último y muy complementario y que se llama precisamente pensamiento creativo. Los dos tipos de pensamientos corren caminos cerebrales diferentes, aun cuando podríamos decirlo así. Son complementarios el uno y el otro. El pensamiento creativo es aquel que se pone en marcha cuando, tras comenzar a trabajar con un problema, persiguiéndolo, critica y científica si llega a la convicción de no poder continuar, al no encontrar vía posible por lo que alcanzar una solución definitiva. Y en esta situación de incertidumbre, frustración, lo aparca y comienza a trabajar a preocuparse de otras cosas. Se dice que en esos casos del individuo se ha olvidado casi por completo de su cuestión no resuelta y comienza a trabajar en otros temas u otros proyectos. Pero lo cierto es que el problema, si es de importancia sobresaliente, siguen en su cabeza y presos de una tensión inconsciente. Y es el trabajo del cerebro bajo su atención inconsciente, el que de pronto, ante un fuerte estímulo externo o espontáneamente sin más, lleva al individuo a una especie de sacudida luminosa y encontrar en ese momento la solución que tiempo atrás fue incapaz de encontrar. Es el caso famoso de Arquímedes y la corona de oro del rey Hierón de Siracusa y tantos otros descubrimientos generales. Es decir, se alcanza la solución del problema de un modo no predecible. La creatividad es un fenómeno complejo, un constructo cerebral y mental con muchos ingredientes y todavía muy difícil de explicar en el contexto de la neurociencia. Pero este es un pensamiento sin duda de valor inestimable, tanto en humanidades, fisiología como en ciencia. Las sociedades occidentales tienen una necesidad clara de crear un nuevo foco que ilumine, potencie y ponga bajo su estudio la formación del pensamiento crítico y creativo, es decir, una educación y una enseñanza reorientada hacia ese pensamiento que lleva a alcanzar un conocimiento crítico por lo verdaderamente desconocido, el logro por lo que auténticamente nuevo. Y eso debería comenzar en las escuelas, que es donde todavía no se enseña,
Y digo que en las escuelas porque es allí donde realmente se inicia todo. Y solo si nace allí en los colegios puede alcanzar con pie firme a las universidades. Y en estas últimas reformarlas principalmente en lo que se refiere a la docencia, pero también a la propia investigación. Hoy todavía en muchas universidades se sigue enseñando sobre datos enlatados en libros de texto o en el blanco y negro, que aparcan los hechos obtenidos en el laboratorio y que siempre tienen una sombra de gris. Esta enseñanza empieza a ser criticada y ser menoscabada de alguna manera, por no ser acorde a la crítica que debe conllevar siempre cualquier otro logro científico y su explicación. Pero, además, porque ello se va en detrimento en la formación de estudiantes que quieran dedicarse a la enseñanza universitaria y en particular a la formación de estudiantes de posgrado, doctorado, en lo que falta una mentalización hacia la crítica perseguida de cualquier verdad, consumiendo que toda verdad científica o filosófica es siempre discutible, falsable. La universidad, por tanto, debe cambiar, debe haber una revolución en los métodos con los que se enseña a los estudiantes de grado. Como ya he apuntado antes, se debe comenzar un nuevo proceso de educación que debe nacer primero en los colegios para seguirse en esas universidades. Pero esto no ocurre en general, a menos que las instituciones más prestigiosas del mundo, lo que incluye agencias gubernamentales, academias sociales, científicas y revistas científicas que den esa enseñanza y a la investigación sobre estas enseñanzas el soporte y atención que claramente necesitan. Esto último es algo, sin embargo, que asoma ya en el horizonte. Se avisora con esperanza que la educación alcance un estatus que preeminencia que todavía hoy no tiene. Y es en ese horizonte en el que se contempla la enseñanza del pensamiento creativo, que de hecho todavía no se enseña en las universidades. Si existen cursos que orientan y explican en qué consiste este tipo de pensamiento, pero lo cierto es que se ignora en la mayoría de las instituciones docentes prestigiosas revistas científicas. Sin embargo, estas están dedicando espacio y publicando trabajos y editoriales que van creando ese clima necesario que facilita al mundo académico ver la importancia de otro tipo de pensamiento para el avance rompedor en el conocimiento nuevo. Con este tipo de pensamiento creador, al estudiante se le introduce la idea del que se le permitirá ir más lejos en la solución de problemas, que utilizando solo el pensamiento crítico y analítico, y que con él encontrará respuestas no esperadas, no predecibles, rompedoras, verdaderamente nuevas y verdaderamente creativas. En el entrenamiento y la enseñanza de este pensamiento creativo a los estudiantes, y ante un problema determinado muy difícil, se les pide que piensen que las soluciones pueden ser muchas y que, en el caso de encontrar una, esa no es la definitiva, pues puede ser otras y mejores. Se les enseña que vean el problema presentándolo de modo que ello permite generar el mayor número de ideas posibles. Esto se conoce como crear el clima para un pensamiento asociativo. Después se les permite que se tomen todo el tiempo que necesiten para encontrar soluciones y aun que abandonen el pensar en el problema por algún tiempo y que durante ese tiempo hagan otras cosas. Dejen vagar a la mente, pues sabemos que si el estudiante está muy motivado, su mente trabajará todo el tiempo de modo inconsciente en el problema, y es posible que de pronto se le ocurra una respuesta con una idea verdaderamente nueva, diferente, no perseguida antes. Este proceso opera cuando, como digo, se debe vagar la mente. Hoy sabemos que este pensamiento de las nuevas ideas que alumbra requiere de un sustrato neuronal diferente al de pensamiento crítico y analítico, y que recluta redes neuronales distribuidas en parte por las cortezas temporales de ambos hemisferios cerebrales y en particular en el hemisferio derecho.